Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Lugo y voy a hablar sobre el tema de psoriasis. En el caso clínico, tenemos un paciente masculino de 31 años de edad, residente y originario de la Ciudad de México. De ocupación es abogado. En los antecedentes familiares no tienen importancia en esta patología, y en los antecedentes personales patológicos tenemos que es tabaquismo crónico y etilismo social, sin mención del tiempo de evolución. Acudió a consulta de dermatología por una dermatosis diseminada en cara y tronco. En la cara tenía afección en pliegues ciliar, en frente, en mentón, en los pliegues nasales y en el conducto auditivo externo. En el tronco tenía una afección más que nada en la piel escrotal. Pues las lesiones estaban constituidas de eritema y escamas blanquecinas gruesas que confluían en placas grandes en bordes bien definidos de evolución crónica y pruriginosa. El paciente refiere que su padecimiento actual inició hace 5 meses simplemente con enrojecimiento facial, pero menciona que hace 5 años presentó los mismos signos y síntomas de forma más leve y se dieron sin ningún tratamiento. A la exploración de los anexos se identificaron las presiones puntiformes múltiples en las uñas, que esto se llama el signo del dedal, pero lo vamos a ver posteriormente. Se realizó una biopsia de la frente, que se encontró que en la epidermis había una hiperkeratosis paraquetocítica a expensas de polimorfos nucleares, grandes tapones cornos, ausencia de la capa granulosa y acantosis regular moderada. En la dermis superficial, los vasos estaban dilatados, rodeados de infiltrado linfocitario, y todo esto tiene un patrón que confluía con las soriformes. Siguiendo el protocolo, se hizo biometría hemática completa, perfil de hepático, un ego, una química sanguínea, una ELISA para VIH, una radiografía comparativa de las manos, y no se encontró ninguna alteración. Entonces se procedió a darle tratamiento, que fue un ungüento con tracolimus al 0,1% 2 veces al día. Se le aplicaba en cara y en zona genital, y tuvo un alivio a las 3 semanas, y en las uñas se le aplicó un retinoide tópico. Ahora vamos a hablar del tema general. La psoriasis es una enfermedad sistémica inflamatoria crónica de origen factorial, multifactorial o inmunogenética. Predomina más que nada la raza blanca en Europa, en Dinamarca, pero en México se presenta alrededor del 2% de la consulta dermatológica. Puede ocurrir a cualquier edad, de predominio en los 20 y 40 años. Del 15 al 10% afecta a niños, más que nada en sexo femenino. El 33% aparece antes de los 20 años y el 73% aparece de forma leve. Son unas placas eritrodescamativas e infiltrados, consecuencia de una hiperproliferación y diferenciación anormal de los queratinocitos, que también tienen que ver los marcadores de inflamación, que vamos a hablar posteriormente. Afecta con predominio a codos, rodillas y cuero cabelludo. Y depende de su clasificación. Tenemos 3 clasificaciones. En la primera clasificación es según la edad de presentación, la evolución y antecedentes genéticos, los cuales va a ser la tipo 1, que es la juvenil, y la tipo 2, que va a ser en los adultos. En la tipo 1, se presenta antes de los 40 años, con un predominio a los 20 años. Tiene antecedentes familiares y está relacionada con el HLA-CW6, y se presenta de forma generalizada, resistente al tratamiento y de forma grave. Y en el tipo 2, que es en el adulto, se presenta antes de los 60 años de edad. Después de los 40 años de edad, con predominio en los 60 años, sin antecedentes familiares, y no tiene relación con el HLA y es benigna. De la clasificación dependiente de la localización, puede ser en cuero cabelludo, en la zona del pañal, palmo plantar, invertida, que es la de pliegues, glande y prepucio, universal. Y en la clasificación dependiente de la morfología, la tenemos en gotas, en placas, ostraza, rupioide, folicular, postulosa. En la postulosa vamos a tener 3 diferenciaciones, que puede ser la postulosis generalizada, la postulosis palmoplantar
y la acrodermatitis continua. Bueno, y aquí vemos diferentes tipos de psoriasis. Esta es una psoriasis, por ejemplo, de pliegues, una psoriasis pustular, una psoriasis en placas, una psoriasis gotosa. Bueno, y para la etiopatogenia tenemos diferentes teorías. En la teoría genética tenemos que es autosómica dominante o poligénica. Más que nada tiene que ver con el HLA-CW6, que es el que tiene más peso, pero pues tenemos diferentes HLA, como por ejemplo el B13, el BW57. Cuando tenemos una psoriasis de inicio temprano y grave, más que nada se relaciona con el HLA-CW0602, y en el 100% de los pacientes que tienen una psoriasis gotosa se presenta este HLA-CW0602. Bueno, también se presentan genes como el PSORS1 en el cromosoma 6p21.3 y otro tipo de genes. Otra teoría tenemos que se llama regulación de los queratinocitos. Más que nada aquí va a haber un aumento en la reproducción epidérmica con duración del ciclo celular más corto. Si el ciclo celular duraba 3 semanas, bueno, pues en esta enfermedad va a durar nada más 3 días, entonces nos va a hacer pues queratinocitos inmaduros. En el comportamiento suprabasal tenemos que K1 y K10 son reemplazados por K6 y K16, en los cuales nos dan una maduración alterada de los queratinocitos. También tenemos interacción de los marcadores de inflamación, pero estos tienen que ver con la siguiente teoría, que es la de alteración inmunitaria. Bueno, pues más que nada es una acumulación y activación de los linfocitos T y otras células inflamatorias, más que nada el factor de necrosis tumoral alfa. Lo que pasa aquí es de que hay una inflamación local. Esto va a hacer que se activen las células dendríticas y recluten a los linfocitos T, a los linfocitos T de memoria. Los linfocitos T van a hacer que haya una hiperproliferación de los queratinocitos. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en VIH, la psoriasis se presenta de forma más grave y más resistente al tratamiento. Entonces aquí hay como una disconstancia. Pero bueno, también se implican otros factores de crecimiento, como por ejemplo el factor de crecimiento insulínico, el factor de crecimiento de los queratinocitos y el factor de crecimiento endotelial. Tenemos también otra teoría que es la alteración neurógena, que aquí tiene que ver el fenómeno de Koepner. Más que nada el fenómeno de Koepner quiere decir que en los lugares donde hubo un traumatismo va a haber obviamente liberación de citocinas. Estas citocinas van a hacer que empiece la liberación de los autoantígenos. Entonces ahí cuando se empieza a reproducir, bueno, se empieza a hacer la psoriasis. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver que en donde fue el sitio de la sutura o donde estuvo la sutura, se empezó la zona con psoriasis. También puede ser por infecciones, por estrés, como por fármacos, por ejemplo con el litio, los beta bloqueadores o los antipalúdicos. En la histopatología vemos una hiperkeratosis con paraqueratinocitos, falta de la granulosa, vemos acantosis de las crestas intrapapilares, vemos formación ocasional de pústulas, son espiniformes de Kogok, o podemos ver la capa córnea con formación de microabscesos de Munro-Saburau. En la microscopía electrónica vamos a ver más que nada queratinocitos inmaduros y reducción de los números de teofilamentos y desmosomas. Esto nos podría dar una aplicación de la descamación que sufren estos pacientes. Y pues bueno, ya había dicho que no hay estrato granuloso. En el cuadro clínico, según el Harrison, se dice que la variedad más común es el tipo de placa. Estas son placas estables de crecimiento lento. Pueden tener fluctuaciones, casi siempre fluctuaciones en el crecimiento. Casi siempre son simétricas, de una evolución inconstante y bueno, pocas veces desaparecen espontáneamente. Afectan más que nada codos, rodillas, pliegues interbrutos y cuero cabelludo. Aquí podemos ver las placas. Estas están en el cuero cabelludo y pues ya vieron que son delimitadas y descamativas.
Tenemos otro tipo de psoriasis que es la psoriasis inversa y afecta a las regiones más que nada a las axilas, ingles, región submamaria y ombligo. En los lactantes pues va a afectar la zona del pañal y tenemos que tener en cuenta que son placas bien delimitadas, pero según su sitio pueden ser húmedas y como se dan cuenta en estas no hay ningún tipo de descamación. Tenemos a la psoriasis eruptiva o la psoriasis goteada. Es la más frecuente en niños y en adultos jóvenes. Aparece de forma aguda. Esto quiere decir que puede ser que pacientes tenían psoriasis de placa de forma crónica y les aparece una psoriasis eruptiva o simplemente no tenían ninguna afección cutánea. También son múltiples placas pequeñas, miden de 0.5 a 1.5 centímetros, son eritematosas y también son descamativas. Y bueno, más que nada se ve después de una infección de vías respiratorias altas, más que nada por estreptococo beta hemolítico. Entonces se ve casi siempre en una faringoamigdalitis, que es la más común. Y tenemos la psoriasis pustular, como dice su nombre, pues son pústulas. Puede ser localizada en palmas y plantas o de forma generalizada. Lo que tiene este cuadro clínico es de que se representa por un cuadro febril que fluctúa de los 39 a los 40 grados centígrados, puede durar días y pues los episodios suelen tener recaídas y puede ser desencadenante de fármacos, de infecciones, del embarazo o por la dejada de los glucocorticoides. Tenemos que tener en cuenta que existen varios signos, por ejemplo el signo de la bujía, que es el desprendimiento de la escama al raspar, el signo de Auspitz, que son puntos hemorrágicos en la zona del rascado, y la membrana de Dukan, que es un tejido translúcido que si lo quitas pues va a empezar el sangrado. Y bueno, en el 40% de los pacientes presentan una afección en uñas. De hecho, nuestro paciente lo presentaba con que es el signo del dedal, que son erosiones puntiformes u hoyuelos. Y la otra que más se presenta comúnmente es una hiperkeratosis subungueal, que se presenta de esta forma. Y tenemos que tener en cuenta también que se presentan genitales, ya sea en vulva o en pene, y puede ser de una forma localizada o diseminada. Tenemos las complicaciones que puede ser dermatitis por contacto, impétigo, lupus eritematoso sistémico, artritis, síndrome metabólico, esclerosis múltiple. Bueno, aquí yo estoy hablando de complicaciones porque mi patología inicial es la psoriasis, pero encontré más artículos de que más que nada, por ejemplo, se presenta el síndrome metabólico y después se presenta como complicación una psoriasis. También tenemos que tener en cuenta que el tabaquismo, el alcoholismo y el estrés hacen que se presente una psoriasis más grave y más resistente al tratamiento. Bueno, en el tratamiento pues depende del tipo, la localización y la extensión. La extensión la vamos a ver con el índice de actividad e intensidad de la psoriasis. Tenemos que evitar que se reseque, tenemos que evitar la exposición al sol, los irritantes y que mantenga una buena hidratación cutánea. Y por ejemplo, pues la que habíamos dicho que más se presentaba pues era la psoriasis en placas. Entonces esta se puede tratar con glucocorticoides tópicos como la betametasona. También existen fármacos que que están juntos, como por ejemplo los glucocorticoides con análogos de la vitamina D3. También podemos usar los retinoides. Bueno, y tenemos que tener en cuenta que tenemos que entrar una psicoterapia con el paciente porque pues las lesiones realmente son muy extensas y suelen ser casi siempre en cara, entonces sí trae un poco de depresión al paciente. Entonces, si no sirve la psicoterapia, podemos entrar con sedantes y antidepresivos. Tenemos que tener en cuenta que no podemos tener a nuestro paciente con una polifarmacia porque puede desencadenar más psoriasis o puede ser una psoriasis más grave. También tenemos los queratinolíticos y la luz ultravioleta puede ser natural o artificial, y esta más que nada se ve en la psoriasis extensa. En los queratinolíticos pues tenemos la vaselina salicilada al 3 o el 6%, el alquitrán de uña
al 1 a 5%. En este tenemos que tener en cuenta que no se puede hacer una exposición solar por la fototoxicosis, pero existe una técnica que es la de Gockerman, que se les da el alquitrán de hulla y se les da una exposición a luz ultravioleta y existe una mejoría en la psoriasis. Obviamente ya va a depender del paciente. También existen análogos de la vitamina D3, como por ejemplo el calciprotiol, pero genera irritación más que nada en cara y en pliegues. Entonces en ese caso pues le podemos dar el tacalcitol. Y bueno, cuando tenemos la afección en cuero cabelludo, pues vamos a usar champús o emulsiones, que puede ser la vaselina líquida, el aceite mineral o el alquitrán de hulla. Tenemos que tener en cuenta que se da en la noche y se lava por la mañana. Bueno, y en el tratamiento de nuestro caso clínico, pues se daba el tracoimus en ungüento, que es un inmunosupresor aislado del hongo Streptomyces succobaensis. Y bueno, el mecanismo de acción es nada más la inhibición de los linfocitos T, de la producción de citocinas y de la producción de interleucinas. Entonces esto tiene que ver con la teoría de la inmunidad. Y se dieron cuenta que pues, presentó un alto tratamiento efectivo.